Ven a Jesús y se te acabarán todos los problemas. Ven a Jesús y se te acabarán todas tus necesidades. Ven a Jesús porque Él te promete estabilidad. Ven a Jesús porque tendrás lo que necesitas. Ven a Jesús y reclama lo que tienes por herencia. Ven a Jesús y tu matrimonio se va a arreglar. Tus finanzas se van a establecer. Tus bienes van a mejorar. Conseguirás el trabajo soñado. Te casarás con el hombre o la mujer que siempre tú has pensado. Ven, ven a Jesús. Lamentablemente, hermanos, esto es lo que en muchos lugares se está predicando a esta misma hora. Esto es lo que en muchos lugares se está instruyendo, haciendo enseñanzas que son centradas en el hombre, en donde el hombre es el centro de su vida y por lo tanto Jesús es un bombero que solamente viene a solucionar la vida de ellos y de aquellos hombres de acuerdo con las peticiones y gustos que aún convierten en necesidades. Para ellos Jesús es una especie de lámpara de Aladino que está a merced del hombre para cumplir sus más íntimos deseos. Y al final del día, las vidas de estos hombres y mujeres que les presentan a este Jesús terminan en lo mismo, en más deseos, porque sus almas no han sido satisfechas. ¿Quién es Jesús? Es el título de esta serie de sermones que vamos a dar en estos domingos, si así quiere el Señor. Y mi deseo, hermanos, y visita que estás aquí, es que podamos entender desde las Escrituras lo que Él mismo dice quién es Él. Que podamos confiar en que la palabra es suficiente y que todo lo anterior no saciará nuestras almas mientras no sea conocido el Jesús de las Escrituras. Muchos de los que habían presenciado el milagro de la alimentación de la multitud quedaron en la zona durante la noche, seguramente con el deseo de seguir escuchando a Jesús y viendo sus maravillas. Sin embargo, al amanecer del día siguiente, comprobaron que Jesús ya no estaba. No comprendían cómo se había marchado. Los discípulos se habían ido en la única barca disponible y sin embargo Jesús no los había acompañado, pero tampoco estaba en el lugar donde ellos habían visto la multiplicación de los panes. Mientras tanto iba llegando más gentes por mar desde la ciudad de Tiberias, probablemente atraída por las noticias de los eventos del día anterior. Imagínense el contexto de esta situación. Hombres y mujeres presenciando cómo Jesús multiplicaba los panes y los alimentaba, y no solo los alimentaba, sino que sobró para llenar cestas y quedaba. ¿Tú te imaginas esta noticia hacia el mundo conocido de la época? Ahí hay un hombre que está multiplicando panes. Solo habían unos cuantos y comimos como 5,000. ¿Tú te imaginas si eso pasara en estos días? ¿Cómo las multitudes siguieran a este hombre que multiplicaría los alimentos? No comprendían cómo se había marchado. Los discípulos se habían ido en la única barca disponible y sin embargo Jesús no estaba con ellos. Con sus barcas ya disponibles como medio de transporte, se tomó la decisión de buscar a Jesús donde más probabilidades había de encontrarlo, en Capernaum. Efectivamente, la multitud contactó nuevamente con Jesús al terminar la travesía, pero intrigados por su desaparición la noche anterior, quisieron que les explicara cómo había llegado a Capernaum, en el versículo 25. Y este es el escenario de este primer sermón de esta serie que he titulado El Pan de Vida. Y precisamente la tesis o el énfasis en el que quiero que medites y siempre creas, amado hermano, visita que estás aquí, solo el pan de vida, Jesús, puede saciar el hambre que tiene tu alma para que puedas vivir con gozo.
Solo el pan de vida, Jesús, puede saciar el hambre que tiene tu alma para que puedas vivir en gozo. Y noten la respuesta de Jesús al respecto de la pregunta que le hacen las gentes que fueron hasta Capernaum como una advertencia. Y el contexto de todo este pasaje es una preguntadera y una respondedera. Pregunta el público, contesta Jesús. Dice el público, Jesús dice. Ese es el contexto. Y van a notar varias cosas de lo que Jesús dice, sobre todo. Dice el versículo 26, Jesús le respondió. Y miren lo que le responde Jesús. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntaron a él? ¿Qué dice arriba? ¿Cuándo llegaste acá? Jesús le respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. En su respuesta, Jesús enfatizó 3 verdades y lo pudimos leer. La primera, acerca de la motivación incorrecta de la gente. La segunda, sobre la meta verdaderamente importante que ellos debían tener. Y la tercera, acerca de su identidad como el enviado del Padre. La primera, esa motivación que estos discípulos o que estas gentes tienen, porque no son los discípulos necesariamente, es un motivo equivocado, lo que nos dice el versículo 26. Y lo más sorprendente de todo es que el Señor no contestó a su pregunta. Si se dieron cuenta, el Señor no contestó, sino que fue directamente a la raíz de su anhelo de estar con Él. ¿Cuál era el deseo de estos hombres y mujeres que habían atravesado en barca para estar con Jesús? Habían hecho un esfuerzo grande el día anterior, rodeando el mar de Galilea a pie con el fin de estar con Jesús. Ahora habían vuelto a realizar un esfuerzo cruzando el mar en las barcas. Una travesía que, como habían experimentado los discípulos durante la noche, podría suponer un trabajo arduo si las condiciones meteorológicas eran muy adversas. ¿Por qué tanto empeño en buscar al Maestro? ¿Cuál era el motivo de estas gentes cuando estaban buscando a Jesús? Lo que les motivaba no era el hecho de haber comprendido el significado de las señales que Jesús iba realizando, incluida entre ellas la de la multiplicación de los panes y de los peces, sino porque habían comido bien y habían comido en abundancia y querían repetir la experiencia. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Sus deseos no eran espirituales en nada. No reconocían en Jesús al que los podía librar de su peor enemigo, la muerte eterna, y suministrarles el alimento espiritual que con tanta urgencia estas gentes necesitaban en sus almas. Su inquietud era exclusivamente física y material, no había nada espiritual en esos hombres y mujeres que tanto atravesaron solamente por un deseo carnal. Y la segunda cosa que vemos allí es la meta que Jesús coloca en las mentes de esas personas. Jesús intentó dirigir su pensamiento material, su pensamiento superficial, no hacia el alimento físico, sino hacia la fuente espiritual de la vida eterna. Insistió en que en lugar de volcarse en buscar lo material que perece, debían darse cuenta de lo que importaba por encima de cualquier otra cosa, es decir, centrar sus energías en buscar lo espiritual y permanente. Dejen lo que comen porque eso perece y busquen algo que sí permanece para siempre, es lo que Jesús le está diciendo. Era imprescindible revisar sus prioridades en ese momento. Mirar más allá del pan de cada día y comprender que la presencia de Jesús en medio de ellos les ofrecía una oportunidad de oro para pasar de muerte a vida. Ese era el evento. Jesús no se hizo hacer señales para alimentar por alimentar. Sus señales estaban apuntando a Él mismo para que le vieran a Él, no para que se centraran en los panes, sino para que se centraran en el pan. No en los panes, sino en el pan.
Y lo tercero que vemos allí es una marca evidente. El único que podía ofrecer este inmenso bien era el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Jesús. Las señales que él realizaba constituían de forma indiscutible su certificado de autenticidad como el Cristo, el respaldo del Padre que confirmaba su identidad mesiánica. Además, en su bautismo, el Padre había puesto visiblemente su sello sobre Jesús en forma del Espíritu Santo que descendió y se posó sobre él. ¿Recuerdan ese pasaje? La clave por la que Juan el Bautista le pudo reconocer como el Cristo enviado del cielo. La presencia y el poder del Espíritu señalaba a Jesús como el Hijo de Dios, de la misma forma en que constituye el sello que garantiza la autenticidad de los hijos de Dios. Así como Jesús estaba marcado con el sello de ser Hijo de Dios, de la misma manera, amado hermano, tú estás marcado por el Espíritu Santo y eso te debe recordar que tú eres Hijo de Dios. Solamente eso es suficiente para tú buscar tu identidad. ¿Dónde está? Tu identidad no está en tu trabajo material, ese que va a perecer. Tu identidad no está en tu familia, esa que algún día va a perecer. Tu identidad está en aquel que nunca perecerá y es en Cristo. Y Él te ha sellado con tu espíritu a ti para que tú tengas la garantía de que algún día vas a estar con Él eternamente y para siempre. Eso es lo que necesitamos todo el tiempo. Eso es lo que nosotros necesitamos recordar todo el tiempo. Así como los hombres y mujeres que profesan la prosperidad del día de hoy, de la misma manera, hace 2000 años, hombres y mujeres buscaban a Jesús solo por beneficios propios. Hermanos, la teología de la prosperidad, o si se le puede llamar teología a esa grosería, a eso que nace del infierno mismo, no nació hoy, no nació hace 2000 años, eso nació en el Edén. Cuando Satanás a través de una serpiente le dice que tú serás como Dios, 4000 años después el mundo nos sigue diciendo lo mismo, que tú puedes ser como Dios. Eso es mentira del diablo, nunca vamos a ser como Dios. Ni siquiera cuando estemos con Dios mismo seremos como Dios. Tú nunca serás omnisciente, nunca serás omnipresente. Lo único que tendremos en el cielo es un cuerpo que soportará la gloria misma de Dios para estar en su presencia. Pero nunca seremos como Dios. Así que ese problema que está ocurriendo hoy, ocurría hace 2000 años en los tiempos de Jesús. Jesús les advirtió lo que había en sus corazones y los redireccionó a saber el por qué deberían buscarlo. Más que por cualquier cosa material, realmente es porque Él tiene la respuesta de su hambre espiritual que aún ellos mismos tal vez ni siquiera saben que tienen. Mientras ellos veían sus necesidades físicas, Jesús siempre está viendo sus necesidades espirituales. Hermanos amados, de la misma manera, nosotros nos enfocamos tanto en lo tangible que olvidamos lo intangible. Nos enfocamos en las necesidades que vemos, que se nos olvida las que tenemos, que no vemos y que el pan de vida Jesús nos da sin reproche alguno. Nos enfocamos más en lo que tú crees que necesitas, en lo que realmente necesitas. Nosotros decimos ser creyentes, pero comunicamos con nuestros actos que somos como estas gentes que cruzaron el mar para saciar solo el hambre física. Ponemos gustos como necesidades para que sea más espiritual. Ponemos trabas, ayudas espirituales porque el gran problema es material. A veces no meditamos en que las necesidades reales materiales nos deben llevar a aquel pan de vida que sacia nuestras almas. Así como Cristo advierte a esta multitud, de la misma manera, debo advertirte que tu corazón se va a inclinar de la misma manera creyendo que por eso es por lo que necesitas a Cristo. Amado hermano, tu gran problema no es tu hambre física. Tu gran problema es que tu carne se querrá alejar del pan de vida eterna para buscar satisfacción en lo temporal. Huye de estas pasiones y deseos que lo único que logrará es alejarte de Dios o ser disciplinado fuertemente por Él mismo. Estos hombres y mujeres que habían sido redireccionados en su intención de búsqueda
de Jesús, ahora hacen otra pregunta, al cual Jesús les aclara una vez más. Noten lo que dice el versículo 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Si hay un apologista que yo amo y que siempre voy a respetar y honrar por toda mi vida, es a Cristo. No es ningún hombre en esta tierra, pero este hombre, el que vino a salvarme, tiene una apología perfecta. Detectando el énfasis espiritual en las palabras de Jesús, la gente respondió con una pregunta que delataba su trasfondo judío. Si era cierto que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, ¿cuáles eran entonces las obras que debían hacer para ganar la aprobación de Dios y recibir el premio correspondiente a sus esfuerzos, es decir, la vida eterna? Ese era su trasfondo judío. Hermanos, ¿no recuerdan el joven rico? ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Los judíos creían que podían hacer algo para ganar la vida eterna. ¿Cómo poner en prácticas entonces las obras de Dios? Son lo que ellos preguntan. La respuesta de Jesús subrayó que recibir esta vida no es cuestión de obras meritorias, sino de fe en el enviado de Dios. La obra que Dios les pedía consistía en reaccionar de forma racional ante las evidencias de la identidad mesiánica de Jesús. Esa es la obra que ustedes tienen que hacer, creer en mí, es lo que Jesús le está diciendo. Y sin embargo, si seguimos leyendo todo el contexto, Él finalmente dice que yo no voy a perder nada de lo que el Padre me dio. Lo que quiere decir que la razón que ustedes creen es porque el Padre me los dio. Si ustedes no creen, es porque el Padre no me los dio. Así que incluso esa obra de fe viene antes una obra regeneradora del Espíritu en el corazón del hombre para poder decir, yo creo. Tremendo. Porque la salvación, dice la Escritura en todo su consejo, es del Señor, no es nuestra. Aquello significaba poner su fe y su confianza en Él, como aquel que el Padre había enviado para llevar a cabo la obra de salvación, y a quien había marcado con su aprobación. Lo que Dios demandaba de ellos, como también de nosotros, era la determinación de efectuar un paso de fe, creyendo en aquel que el Padre había enviado para ofrecer la salvación a los pecadores. Las señales que Jesús hacía era para que creyeran en Él como Señor y Salvador y no como saciador de sus necesidades materiales. Jesús no vino con la promesa de ofrecer un pan que quitara su hambre, sino con la promesa de ser Él mismo un pan superior, un pan que viene directamente del cielo para saciar las necesidades espirituales que el mundo tiene y que son reales. El punto es que el mundo no entiende que sus necesidades espirituales son reales, pero como creyentes nosotros podemos entender que no hay nada en este mundo que no se mueva y no sea espiritual. Todo es espiritual y tú como creyente debes entender esto para que puedas predicar entonces a este pan que solamente puede dar vida eterna. Es el único pan, hermanos. Las señales que Jesús hacía era para eso, era para que creyeran en Él. Sin embargo, estas gentes siguieron con sus argumentos teológicos y prácticos. Entonces Jesús le dice, la obra que tú tienes que hacer es creer en mí. Y mira lo que dicen. Le dijeron entonces, versículo 30, ¿qué pues? Hey, pero de verdad yo leo esto y tú dices, pero ojo, yo leo esto poniéndome yo ahí. Porque a veces decimos, uy, pero esos hombres y mujeres sí que eran tercos, tú también. Tú eres así. Miren lo que le dicen. ¿Qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Oye, me acabaron de ver. Anoche mismo no lo vieron. ¿Qué obra haces tú o qué obra haces? Y miren el argumento teológico, y ahorita voy a ahondar un poco en esto. Nuestros padres, y aquí entendemos que son judíos los que están aquí, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo.
Y a toda respuesta, a toda pregunta o afirmación teológica hay que darle un contexto teológico. Las implicaciones de las palabras de Jesús es evidente que desagradaban a su audiencia. En su opinión, eran perfectamente capaces de cumplir las exigencias de la ley de Dios y ganar la vida eterna por méritos propios. Jesús insinuaba que esta convicción era una ilusión, una utopía, y que lo único que Dios les pedía era creer en su enviado, el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Nada más crean. Pero esa sencillez de creer era lo más humillante para los hombres. Si era así, es que tenemos que creer en ti. Ok, entonces que Él ganara a pulso el derecho de presentarse ante ellos como el Salvador. Eso es lo que ellos le están diciendo. Ok, tú tienes, bueno, preséntame tus credenciales del cual yo debo creer en ti. Preséntame, a ver, ¿tú qué has hecho? ¿Qué has hecho tú? Preséntame tu hoja de vida. Así estaba la soberbia de estos hombres. Necesitaban más que una sola señal de multiplicar a 5,000 el pan y unos peces para aceptar la semejante declaración que Jesús le está diciendo: crean en mí. Que Él demostrara con señales del cielo, con obras de poder, sus credenciales para ser el objeto exclusivo de su fe. De acuerdo, les había hecho algo muy llamativo. Sí, hiciste algo chévere, hiciste algo que llama la atención anoche, pero ¿qué era eso comparado con lo que Moisés hizo en el desierto, alimentando a todo el pueblo de Israel con el maná, una comida celestial, día tras día a lo largo de 40 años? Porque tú multiplicaste anoche, pero si tú quieres que yo ponga mi fe en ti, mira lo que hizo Moisés con nuestros padres. Moisés alimentó por 40 años, tú nomás nos has dado un día y tú quieres que yo ponga mi fe en ti. ¿Cómo se te ocurre, Jesús? Y citan, y el texto que citan allí, hermanos, y eso es bien importante, es el Salmo capítulo 78, versículo 24. El Salmo dice: hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Eso es lo que los judíos, las mujeres y hombres que están aquí, le están diciendo. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo? Y saben una cosa, hermanos, al leer este Salmo es una gran ironía que estos hombres y mujeres citen ese texto para decirle a Jesús lo que el Padre había hecho con sus padres de multiplicarle por 40 años los panes. ¿Y saben por qué es una ironía? Porque el contexto de este salmo habla de la terquedad de Israel al no creer en Dios y sus maravillas, ni confiar en su salvación. Es decir, ellos se metieron el cuchillo en la espalda. Miren lo que dice el Salmo 78 en el 22. Porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. El contexto del texto que ellos están citando. Noten lo que dice el 32. A pesar de todo esto, es decir, de haber multiplicado por 40 años y darles esas maravillas, dice, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Es increíble, hermano. Ellos mismos se enterraron el cuchillo por la espalda. Es increíble que aquellos que le querían dar teología a Jesús citen el salmo que citaron, teniendo en cuenta que el contexto del pueblo de Israel en su momento era el mismo que ellos estaban teniendo frente a aquel que los podía saciar verdaderamente. El perfecto maestro de teología, Jesús, el verbo encarnado, hace la verdadera aplicación. La teología bíblica mostró la sombra para después presentarse como la sustancia. Mostró el tipo y después Él se presenta como el antitipo. Noten lo que dice el versículo 32. Entonces Jesús les dijo. Él no se puso a debatir con ellos. Él simplemente interpretó el texto como debería ser. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo. Primer error.
sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y ellos dicen, Señor, danos siempre este pan, le dijeron. ¿Sí ven cómo la palabra fiel de Dios cambia corazones? Dame este pan. Y Jesús responde, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Yo quiero repetir este texto para aquellos que no conocen a Cristo, porque yo quiero confiar que su palabra es suficiente y poderosa para ustedes también. Amigo, escucha bien, si no has escuchado más nada, escucha esto. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Jamás, amigo, jamás. Y el que cree en mí, nunca, amigo, nunca tendrá sed. Había un fallo fundamental en el argumento de los judíos que el Señor señaló de inmediato. En primer lugar, no era Moisés quien les había dado el maná, sino Yahvé, el Dios de Israel, como decía claramente el Salmo. Y Dios seguía obrando de la misma manera. Ahora había vuelto a mandar pan del cielo, pero los beneficios que proporcionaba este pan eran mucho, pero mucho más extensos que los que ofrecía el maná. Este nuevo pan era el verdadero, del cual el maná era solo un símbolo, una sombra. Lo que Dios había dado a Israel en el desierto apuntaba hacia otro tipo de alimentación mucho más completo que ahora el Señor iba a dar de forma ilimitada. Este regalo sería el auténtico pan del cielo que satisfaría no el hambre física y temporal de los seres humanos, sino sus profundas necesidades espirituales y eternas. Este pan no vino por 40 años, amados. Este pan vino por la eternidad. Este pan del cielo, remarcaba Jesús, era aquel que venía de Dios con el propósito de dar vida plena, abundante y eterna. No solo a un grupo reducido como el pueblo de Israel en el desierto o la multitud que había en Capernaum, sino al mundo entero, dice el versículo 33. Encontramos ecos en estas palabras de lo que el Señor había dicho a la mujer samaritana, utilizando la figura del agua que se convertiría en una fuente que brotaría vida eterna. Solo el agua que da Jesús puede calmar la sed del ser humano. Solo el pan que Él ofrece puede saciar de verdad su hambre. En palabras que reflejan la reacción de aquella mujer, y seguramente sin discernir que el maestro hablaba de pan espiritual y no material, los judíos pidieron que Él les proporcionara este pan, pero no en un momento puntual, como había ocurrido al otro lado del lago, sino de forma continuada. Jesús les hablaba de un pan milagroso que Dios mandaría como había mandado el maná. La respuesta de Jesús tomó una forma que se repite en muchas ocasiones en el Evangelio, identificándose Él de forma clara y contundente con este pan de vida. Yo soy, yo soy. El Señor quiso enfocar la atención de su audiencia sobre sí mismo. El verdadero pan del cielo no es un objeto, sino una persona, Jesús el Mesías. Debían entender que el regalo que Dios les daba desde el cielo y que tenían la capacidad de dar vida al mundo era su propio Hijo. Y el solamente decir yo soy, esos judíos sabían lo que Él estaba diciendo. Cuando Él estaba diciendo yo soy, se estaba remontando una vez más al Éxodo, cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice, diles a ellos que yo soy el yo soy, el gran yo soy. Ahora imagínense eso en la mente de los judíos, y cuando dice, bueno, danos este pan, yo soy el pan de vida. ¡Wow, Señor! Solamente una obra regeneradora en el corazón de esos hombres y mujeres que estaban alrededor podría ser semejante forma sobrenatural sobre sus vidas. Jesús no solo les ofrecía este pan, Él mismo era el pan de vida. Fuera de Él no podrían encontrar nunca la vida verdadera, abundante y eterna. En base a esta verdad,
el maestro les señala una forma de proceder. El que viene a mí, el que cree en mí, dicen los textos más abajo. La única manera de beneficiarse de este pan de vida que viene del cielo era y es acudir a Jesús y poner la fe y la confianza en Él como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y la fuente única de la vida eterna. Además, le ofreció una promesa incomparable. El que acude a Jesús no tendrá hambre y nunca tendrá sed. Escucha eso, hermano. Tú que ya fuiste a este pan, tú nunca tendrás hambre y nunca tendrás sed espiritual. La manera de satisfacer permanentemente el hambre de eternidad que hay en cada corazón humano es creer en Cristo. La sed y el hambre físicos nunca se satisfacen por completo. ¿Quién de aquí comió ayer? Alce la mano, ¿quién comió ayer? ¿Y quién comió antes de ayer? Eso nunca se satisface. Siempre tenemos que volver y volver y volver y volver y volver y volver a comer todo el día, 3 veces. Unos comen 6, otros 8, pero todo el día y todo el tiempo estás comiendo porque tu cuerpo no se satisface. Siempre está allí comiendo. Pero la satisfacción y el sosiego del alma que ofrece Jesús son completos y perdurables. Cuando estamos en Cristo no hay nada espiritual que me falte. Y no necesito ninguna mogollita adicional. Él es el pan completo y entero que satisface todos los deseos de mi alma. Nadie más. Nadie más. Así que amigo, tú que estás aquí y no conoces o estás conociendo a Jesús, déjame decirte algo. Tú tienes hambre espiritual, así tú no lo reconozcas en este momento. Tú tienes hambre espiritual. Y en la única persona que puede satisfacer este hambre espiritual es en Jesús. Amigo, ¿quién es Jesús? El pan de vida, el pan del cielo. Él es Jesús. El pan que Dios ha enviado para calmar la verdadera hambre eterna de los hombres y mujeres que crean en Él. Así que, amigo, venir a Cristo no significa que tus problemas se acabarán, que tus finanzas mejorarán, que tu matrimonio se arreglará si tu pareja no cree en Él. Venir a Cristo significa que creas en Él como Salvador de tu alma para que quede solucionado el mayor problema que tú tienes, amigo, y es la enemistad que tienes con Dios y Señor de tu vida, sometiéndote en todo, no en algunas cosas, sino en todo a la buena voluntad de Él como el Rey de tu vida, haciendo lo que Él te dice que digas y que hagas lo que Él dice que hagas. Eso es someterte, amigo. Deja la terquedad por amor a Cristo. Tal vez tú no ves eso ahora y yo entiendo, tal vez tú crees que yo estoy hablando locuras, ese tipo está loco, ya tiene tanta cana porque está loco de Cristo. No importa lo que tú pienses de mí, lo que va a importar finalmente, ese es el día en que tú te presentes delante de Él algún día. Ese es el día más importante de tu vida. Tu día importante no es tu cumpleaños, tu día importante no es tu aniversario, amigo. Abandona eso por amor a Cristo. Tu día importante es ese día que te enfrentes a Cristo como juez algún día. ¿Y dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar, amigo? Ya, para tu vida y entrégate a Cristo. Entrégate a Cristo hoy. Hoy entrégate. Tu problema financiero, tu aflicción en tu relación familiar o matrimonial, tu enfermedad, tus angustias, tu falta de trabajo, tal vez, amigo, escucha bien, tal vez es el medio que el Señor ha usado para traerte a este lugar, pero ese no es el fin, es el medio, amigo. El fin de todo es que conozcas al Señor y ahora puedas vivir tu aflicción habiendo comido de este pan que te da vida en abundancia, vida verdadera. Vivirás todos tus problemas o aflicciones en Cristo, el cual ya es gran misericordia para nosotros. Así que no te puedo prometer lo que Dios no promete.
Y no te voy a decir que tendrás riquezas al venir a Cristo, porque Jesús no es un bombero o el Aladino de tu vida. Pero lo que sí te puedo prometer, porque su palabra lo dice, es que si tú vienes a Jesús con un corazón contrito y humillado, con la necesidad que tienes de un Salvador, Él es compasivo para alimentar tu alma con Él mismo y satisfacer esa necesidad eterna que tú tienes. Amigo, tu pecado no te deja ver cosas como esta, pero estoy seguro, por la palabra de Dios, que es lo que tú necesitas urgentemente. Así que ruego al Señor que tú seas uno de estos que Jesús menciona a estos hombres y mujeres que fueron a buscarlo. Nota en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo, lo echaré afuera. Si el Padre te ha traído a este lugar, amigo, más allá de tu necesidad material, que puedas ver al Cristo como tu verdadera necesidad, y de esa forma Él, Jesús, el pan de vida, el pan del cielo, de ningún modo, amigo, y eso te lo certifico, de ningún modo te va a echar afuera. Así que, amigo, ven a Cristo y ven ahora. Hoy puede ser el día de tu salvación. Y mis hermanos, ¿qué quiere decir entonces para nosotros que Jesús es el pan de vida? Ese pan de vida ya lo tienes, ya tu salvación es segura, Él te ha dado vida eterna. ¿Cómo esta verdad debe capturar tu corazón para que vivas como el pan del cielo quiere que vivamos? En primer lugar, hermanos, debemos ser conscientes que mientras sigamos caminando por los senderos de este mundo, necesitamos seguir alimentándonos con este pan de vida. No hay ningún otro pan que tú necesites. Es en este pan de vida en donde encontramos respuestas reales y podemos vivir en su verdad, la cual es suficiente para nosotros. No busques respuestas en otros panes que solo saciará tu estómago, tus deseos, tu carne. El único pan que necesitas para caminar en santidad es a Jesús, hermano. Es a Jesús y solo Jesús. El lugar donde te alimentarán de este pan es en la iglesia, así que no rehúses este medio de gracia, que es una bendición que tienes disponible todo el tiempo. Donde mayormente consumirás a este pan es aquí, entre los santos, entre los salvados, entre su pueblo escogido, no fuera de aquí. Cuando aconsejes a alguien, hermano, lleva este pan. No le lleves tus mogollas. Eso no sirve, eso no alimenta. Lleva el pan de vida cuando vayas a hablarle a alguien. Tu pragmatismo no ayuda. Lo que te ha funcionado toda la vida no sirve. No, debes ir con este pan, el cual es necesario para la vida de tus hermanos. Y mi hermano, muchas veces vas a ser confrontado por este pan. Porque tu carne querrá mogollas. Tu carne quiere mogollitas. Tu carne quiere satisfacerse con eso porque es tu carne lo que desea y no solo la tuya, la mía también. Mi carne quiere piñitas. Pero yo no puedo acudir a esos panes. Esos panes lo único que hacen es enfermarme. Lo que necesitamos es a Jesús, el pan de vida. Y deja que este pan de vida te confronte tu vida para que puedas andar como Él anduvo. Eso es lo que tenemos que hacer. Las relaciones de los unos a los otros deben ser basadas en el pan del cielo y no en nuestros términos. Tú no te haces miembro de una iglesia para ahora caminar como tú crees que debe caminar un miembro de una iglesia. No, tú te haces miembro de una iglesia para caminar como debe caminar un miembro de una iglesia, el cual está en la palabra de Dios que te dice cómo es que tú debes caminar. Aquí ningún miembro viene aquí a cambiar los planes de Dios porque recibió una revelación nueva. Eso es de Satanás. Ya la palabra está dada. Y allí dice todo lo que los miembros deben hacer.
Pero cuando vamos a donde otro miembro que me dice, ve y confórtalo, ve y confróntalo, ve y consuélalo, ve y ámalo, ve y ora por él, ve y haz eso, ve y sobrelleva la carga de tu hermano, y el otro se resiste, ese está comiendo mogollas, hermano. Preséntale siempre el pan del cielo. Eso es lo que esa persona necesita. Cuando tenemos relaciones profundas en el Evangelio, deben ser realmente profundas en el Evangelio y no en lo que solo deseo dar. Profundas en el Evangelio es una relación que está profundizada en este libro. Este libro es el libro del Evangelio. Y mis relaciones con mis hermanos tienen que ser fundamentado en este libro. No en la moda, no en la cultura, no en lo que me informa, no en lo que yo quiera decir. Es lo que Dios te dice que debes decir. Deja el individualismo, deja el egoísmo, deja el egocentrismo, porque finalmente tú estás viviendo un evangelio de la prosperidad sin tener dinero. Hasta triste es eso, porque los que lo tienen se lo gozan, pero tú estás viviendo el mismo evangelio, y perdóneme lo de la cámara, andas llevado. ¿Pero por qué? Porque andas solo, caminas solo, no quieres a nadie alrededor porque nadie es como tú. Es que tú andas en un nivel teológico y de vida cristiana que nadie se compara a ti. Sigue creyendo eso y vas a ir directamente hacia el infierno. Porque Dios nos ha unido a un pueblo para que caminemos con el pueblo, no para que andemos solos. A veces queremos escoger personas por el grado de involucramiento que tendrá en mi vida. Entre menos se involucre, mejor para mí, porque no estoy expuesto o expuesta. Y eso tarde que temprano te va a pasar factura, porque te alimentas de panes temporales y no del pan del cielo. Mi hermano, recuerda que este pan del cielo, Jesús, vendrá el día final y ya no vendrá como pan, sino como juez. Viene por ti y por mí para que podamos habitar con Él para siempre cuando acontezca la resurrección de los suyos en ese día final. Solo considera que cada vez que comes de esos panes dulces que te alimentan momentáneamente, estás comunicando como cristiano que no necesitas este pan de vida, este pan del cielo, para tratar los asuntos de tu vida. Cuando te deleitas en este estado, lo que estás demostrando es que tú no eres creyente por más que dices decirlo. Hay un libro que se llama ¿Soy realmente cristiano? Como pregunta. Y uno de los capítulos que me encanta de ese libro es que el capítulo se llama Tú no eres cristiano porque tú dices que eres cristiano. ¡Gloria a Dios! Porque si no estuviéramos llenos aquí de angelitos, porque ya no eres cristiano, sino que no, yo soy un ángel. No, tú no eres cristiano, hermano, o amigo que estás aquí, solamente porque dices yo soy cristiano. Tú eres cristiano es porque Dios te escogió y te ha salvado para vida eterna. Y el hecho que tú hayas creído quiere decir que Dios te escogió y no lo contrario. Porque si Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre, todos los que están en Él deben hacer exactamente lo mismo y no lo que tú consideres que es bueno o es malo. ¿Quiénes son hijos de Dios? Jesús contesta esa pregunta. Todo aquel que hace la voluntad del que me envió. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Así que no es tu voluntad, hermano. Es la voluntad de aquel que envió el pan del cielo para ti y para mí. Y si Él se sometió hacer la voluntad del Padre, cuánto más tú y yo debemos hacerlo. Es lo que Dios ya dice que es bueno o es malo. Así que, hermano, no juegues con esto. Más bien, abandónate, deja el orgullo y déjate alimentar por este pan del cielo, ya sea directamente o a través de hermanos que te aman como los que tienes alrededor hoy, porque no vas a encontrar en el mundo a personas que te amen más que los que están en este lugar, lo creas o no. No es mi problema que tú creas que tu familiar, que tu amigo impío te va a amar más que yo. Ese es tu problema si quieres creer eso.
pero como hermano yo estoy mandado a amarte incondicionalmente. Así no trate mucho contigo, ya yo te amo, amado hermano. Debo amarte, quiero cumplir la voluntad del Señor. Así todos los cristianos deberían estar en esa sintonía. Así que nunca vas a conseguir un amor fraternal y verdadero fuera de tu contexto de familia espiritual. Esta es tu familia, hermano. Y las familias que se cuidan comen el pan del bueno, el pan de vida, el pan del cielo, a Jesús, para que seas santo como lo es Él. Así que deja tu orgullo, hermano, y aliméntate como debe ser. Que el Señor bendiga su palabra.